Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, ya 3 semanas en lugar de 2, vamos con una semana de retraso, pero hoy es un día grande, nunca mejor dicho, porque tenemos con nosotros a Víctor, Víctor Grande. Hola, Víctor, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estáis? Víctor, y Hola. hola, Borja, que nos acompaña como hola siempre. Pablo, hola Víctor. Bueno, antes o sea, me gustaría presentarte, de hecho tenía alguna cosita aquí apuntada sobre ti, pero yo creo, Víctor, que es mejor que si alguien no te conozca, o sea, que tú te presentes a ti mismo y cuentes un poquito sobre ti y así todo el mundo ya te tenga localizado. Así me gusta, labor de producción. Vale, Correcto. pues nada, me llamo Víctor Grande, soy cómico, soy informático, soy guionista en televisión y actualmente en los últimos tiempos soy profesor de informática en FP. Así que, bueno, también soy zurdo y tengo el colon irritable y no sé qué más deciros así a bote pronto. Bueno, le dijiste muchas cosas, ya no todo Sí, el sí. mundo puede decir tantas cosas. Yo quería comentar, mm, bueno, por localizar y por contarle un poco a la gente, a quien nos escuche, de cómo nos conocimos tú y yo, porque Ujú. es algo guay, si me lo permites, que es, yo en 2010 estaba estudiando un ciclo de producción audiovisual que no tiene nada que ver con este podcast ni con este rubro, pero allí estaba yo en Lugo, en una escuela, un chaval pringao, ¿vale? Para decirlo así, y teníamos una práctica final, ¿no? Que era un programa de televisión. Entonces a mí que me gustaba mucho la comedia y bueno, joder, ¿cómo se llama? Eh, joder, Los el club de la monólogos, comedia, o sea, que tiene un nombre, pero es que tiene un nombre, ¿cómo se el llama? stand-up comedy. Eso, el stand-up, eso. A mí me gustaba mucho el stand-up y dije, joder, voy a intentar juntar a los cómicos que más me gustan a mí, ¿vale? A ver si pueden venir, ya presupuesto cero, bueno, tal. Y Víctor fue, yo creo que el primero de los tres que al final, cuatro que conseguimos, que fue Isabel Risco, Osvaldo Digón, Pepo Suevos y tú, o sea, todos vinisteis, vamos, o sea, no solo gratis, sino vinisteis, vamos, hasta Lugo, bueno, a darlo todo y a echar un cable para unos estudiantes que estaban haciendo una práctica. Y eso yo creo que dice mucho de ti y bueno, de vosotros, y joder, que se agradece un montón, que gente mm, tan conocida, porque sois muy conocidos, o sea, que hagáis ese esfuerzo es muy guay. Nada, nada, yo encantado, siempre colaboramos con este tipo de cosas porque, a ver, todos estudiamos, todos tuvimos que pedir también a gente que se pasase por nuestros proyectos y al final yo creo que es un tema de colaboración que mola, primero porque mola y segundo porque, bueno, la vida da muchas vueltas y siempre es bueno hacer contactos en todas partes y sobre todo echar una mano porque a mí también me echaron una mano en su momento, pues ¿por qué no? ¿Por Mm. qué no devolver el favor de alguna forma? Y aparte, pues eso, si en ese caso coincidió que iban tres colegas, Mm. además, con los que, fíjate que con Osvaldo ahora mismo tengo una escuela de teatro, Tienes la montamos una escuela, escuela de teatro. correcto. Entonces, imagínate, ya en aquella época, tampoco, que fue ¿esto hace cuánto fue? Es que Esto yo, fue yo dije 2010, no fue 2010, fue 2014, me parece, o algo así. hace más de 10 años. Sí. Sí, Sí, hace sí. más de 10 años. Incluso también, perdón, que no dije a Touri, y Touri no pudo venir, pero mandó un vídeo y tal, o sea que bueno, me pareció tiempo también, ¿sabes? Que, Sí, bueno, sí. el tío. Bueno, eso, que tampoco es algo, hombre, tuvimos que ir hasta Lugo y tal, pero bueno, Hombre, nos tratasteis ostras, muy No, se bien, agradece un montón, sí. esa es la idea. mm. Y bueno, Yo voy a y nos admitirlo. volvimos Uy, perdón, Borja, nos volvimos sí, a sí, 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 encontrar di, di. en la Lareira Conf, que también estaba Sí, Borja, estábamos los tres ahí, y Exacto. Víctor en este caso era el presentador, bueno, el que llevaba todo el peso, ¿no? Speaker. de la Lareira Conf, y a nosotros nos encantó, y de hecho, hablándolo nosotros después, decíamos, joder, es que fue el mejor acierto, fue lo que tal, y dije yo, pues vamos a intentarlo, si viene guay, y si no, pues y aquí estamos. mira, Tal esto es cual. mucho más fácil que ir a Lugo, porque Yo estamos te aquí digo. conectados, Sí, sí, cada no uno en no su casa, no totalmente. supone mucho problema. Así que nada, aquí estamos. Muy bien. Yo voy a admitirlo, yo sinceramente no te conocía y te conocí en la Lareira Conf. Justo ahí Pablo me habló de ti y dijo, hostia, pero no puede ser que esté aquí Víctor Grande, tal. Y este tío es un cómico de la leche, te va a hacer mucha gracia y efectivamente fue un gran descubrimiento ahí. Pero bueno, como tú dices en algún evento, vamos a ponernos serios, ¿no? Y vamos a empezar
hablando de la etapa inicial, de Víctor Grande, ¿no? Ahí enfocándose hacia ingeniería informática. O sea, aquí me gustaría saber cuáles fueron los motivos que te llevaron a decir en un primer momento, voy a estudiar ingeniería informática. O en este caso, para focalizarlo un poquito dentro de la temática del podcast, ¿no? Claro, pues mira, yo soy de Ourense a los 10 años, cuando tenía 10 años, mi padre me trajo un ZX Spectrum que era la leche en el año Mm, 80 estamos hablando del año 89. Y entonces era pues, un teclado que conectabas a la televisión y hacías como pequeños ejercicios de Basic que salía como una banderita en la pantalla y tal. Entonces ya lo flipé con aquello. Y siempre me gustaron las maquinitas que le llamábamos en aquella época. Y entonces, digamos que la rama friki se desarrolló en la época del instituto y era una evolución natural. ¿Qué voy a estudiar? Pues me apetece estudiar informática. Luego llegas a la carrera y no es lo que te esperas, es otra cosa diferente, o por lo menos en mi caso fue otra cosa totalmente diferente, porque, no sé, lo idealizas y dices, bueno, voy a programar videojuegos desde el primer día, y luego resulta que pues, son matemáticas, álgebra, cálculo, sí, matemática discreta, estadística, y el primer año de carrera yo recuerdo que había como 5 asignaturas de matemáticas, física y al final de informática pura, que todo es informática, evidentemente, pues sí, solo sí. estaba programación, que yo recuerde, en mi época por lo menos. Y entonces fue un choque bastante grande, pero sí, digamos que siempre me gustó la tecnología y además crecí, yo soy de una generación en la que yo no tenía internet y empecé a tener Mm, internet y además a todas las velocidades, porque empecé con un modem de 14.400 baudios, después al de 36.600, que era la leche, porque aquello iba rapidísimo, o eso creíamos nosotros, y sí. después ya toda la evolución de las redes, pero vamos, todo fue así. Fue una evolución natural y sí, era lo que quería y no me arrepiento en absoluto, que va. Ujú. Al final te ayudó a lo mejor a ser lo que eres hoy en día, ¿no? Es decir, pues te Sí, abrió alguna puerta o te abrió la mente en algún sentido para decir, ostras, vale, esto no era lo que, por lo que me decanté finalmente, aunque ahora sí estás ligado, ¿no? Pero te abrió un camino y sí. lo aprovechaste. Exacto. Además, en general cualquier carrera, pero creo que las ingenierías tienen esa, no sé cómo llamarlo, pero sí ese aprendizaje transversal que es más allá de aprender pues, los conceptos, ¿no? Teóricos de cada asignatura, sí que te enseña a pensar, ¿no? A pensar de una forma determinada, a resolver problemas. Y yo creo que sí que todo ese bagaje que tuve al hacer esta carrera, sí que luego lo aplico en el día a día. Y por supuesto los conocimientos informáticos. Y ahora, como decías tú, ese cambio, esta especie de vuelta a los orígenes, me valió de muchísimo para entrar en el mundo de la educación, que me interesaba mucho. Mm, Qué guay. qué guay. Hay, Tenemos otra pregunta que tiene que ver con eso, Sí, que es que todos recordamos, yo creo que cuando empezamos en esta historia, recordamos el primer programa o la primera cosa que hicimos, que vimos que, hostia, pues algo, sí que es cierto que en la carrera a lo mejor tardas en ver cosas, pero bueno, ¿tú te acuerdas del primer programa que escribiste? yo en la carrera seguramente no me acuerde, ¿eh? O sea, yo creo que sería algún ejercicio de la asignatura de programación que creo recordar, es que no me voy a acordar, ¿eh? Porque hacíamos ejercicios así en grupos, por parejas y demás. Y además yo el primer año de carrera no lo pasé demasiado bien porque me frustré mucho que también sé que es algo común, que le pasa a mucha gente. Digamos que a partir del segundo año, porque prácticamente el primer año fue casi en blanco, el segundo año ya empezamos a coger ritmo y ya cambió la cosa. No lo sé, la verdad es que no voy a saber decirlo, ¿eh? Me acuerdo de cosas ujú, como, por ejemplo, que incluso en alguna asignatura mira, me viene ahora a la cabeza, en una asignatura que era cálculo, programábamos en Maple, que era un programa de funciones matemáticas y demás, y recuerdo haber ujú. hecho cosas ahí también, aparte. Y ahora, fíjate, ya está, ya me acuerdo. En programación programábamos en Pascal.
Joder. Ojo ahí, ojo ahí. En Bien, Pascal bien. programábamos. Y no lo sé, hombre, desde el mítico Holamundo hasta, no sé, algún Bueno, si programa. sabes hacer un Holamundo, ya eres experto en algo. Ya te Aquí en digo. programación es así. Cuando haces el Holamundo, ya a partir de ahí ya eres experto. Ya puedes dar clase. Ya puedes. Sí, sí. Sí, sí. Yo Fíjate, creo que Y, por ejemplo, tuve que dar clases de PHP. ajá, Y bueno, pues me hice ahí un refresco de lo que sabía, porque en su momento también me puse con el tema de programación de páginas web y demás. Y bueno, pues me reciclé en PHP y oye, pues ahora mismo, después de, cuando tienes que dar clase, el que más aprende al final es el profe, porque tienes que prepararte muy bien. Y al final, pues totalmente. otra vez a los tiempos de programación web. pero ahora estás dando clases de FP, pero no referente a esto, ¿no? O... Sí, 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 Ah, sí, sí. sí, ostras, Claro, mira claro, qué claro. bien. Entonces, Es Mira, que, claro, esto es muy interesante, ¿eh? Ujú. sí, sí. O sea, Perdona. yo estudié informática hace muchos años y después estudié comunicación audiovisual, que era lo que realmente debería haber estudiado, lo que pasa es que yo no lo sabía, y luego me hice el máster de profesorado por tener la oportunidad de dar clases en la enseñanza pública, que era lo que me Ujú, interesaba. Y desde el año pasado, ahora mismo soy profesor sustituto y este año he ujú. estado en un centro de formación profesional de informática, Vale. dando, pues fijaos, en el primer y segundo trimestre estuve dando desarrollo de aplicaciones web, con lo cual dimos PHP y trabajamos con gestores de contenido y demás. Y Ujú. este último trimestre he estado dando bases de datos Ujú. y así que vamos, me he vuelto a meter de lleno en el mundo A de la tope con informática. todo. O sea, Qué estás guay. en DAO, ¿no? Sí, este año estaba en DAO, sí, sí, sí. Pero el Ujú, año pasado, por ejemplo, di en ASIR, en otro de los ciclos ujú. superiores que hay. Y Sí, el año sí. pasado di seguridad informática. O sea, es que al final Qué tienes que guay. volver a los orígenes, tienes Tocas que... todos los palos. Claro, Sí, claro. sí. Y bueno, lo veo como, o sea, evidentemente el hecho de haber estudiado, aunque fue hace 20 años, me valió para no partir de cero y sobre todo ahora lo veo de una forma totalmente diferente, porque digamos que cuando estudié la carrera, aparte de que me costó mucho, muchísimo, porque estaba en realidad bastante frustrado, estaba muy quemado bueno, con la pérdida de expectativas y demás, ahora, después de todos estos años, no solo lo entiendo mejor, sino que además me gusta, que es la leche. Si bien yo no me quiero dedicar, evidentemente no quiero dedicarme a programar, no me quiero dedicar a picar código, no quiero Ujú. desarrollar, pero sí que lo he cogido de una forma totalmente distinta. Es más, si tuviera alguna asignatura de matemáticas, seguramente la disfrutaría muchísimo, cosa que en la carrera a mí personalmente me costó más. Ujú. Costaba más. Ujú. Eso yo creo que tiene que ver con algo que nos pasa a nosotros en nuestro día a día o que pasaba en vuestra carrera, que es que la presión yo creo que hace odiar todas las cosas. Y Mm, nosotros en nuestro trabajo trabajamos en Agile, ¿vale? Que es 2 semanas entrega, 2 semanas sí, entrega, y es algo que, claro, parece que no hace mella, pero siempre hace mella, porque al final es presión, presión, y luego tú en tu casa Presión a lo mejor constante, programas sí. cualquier cosa y disfrutas mucho más, ¿sabes? mucho más. Porque Sí. no tienes ese timeline. Y eso es A lo... mí me genera mucha curiosidad el saber cómo será una clase de Víctor Grande, ¿no? Porque si junta Ya dos te cosas digo. muy, muy importantes en las que es muy Mm, bueno, ¿no? Entonces, esa forma de transmitir, esa forma de llegar a los alumnos, yo creo que puede ser muy, muy bueno, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta, y es Ujú. que, estando en informática, ¿cuál fue el momento que dijiste, ostras, me voy a subir a un escenario a hablar delante de muchísima gente a intentar hacerlos reír? Mm. ¿Qué fue lo que Pues te bueno, llevó ahí? sí, sí, esto es gracioso, lo he contado un montón de veces porque es verdad que es llamativo. Esto fue porque, fijaos, yo estaba estudiando en el año 99-2000, ¿vale? En ese año, en el 99-2000, se puso de moda en la tele, en Canal Plus, el Club de la Comedia, ujú, que fue como Ujú, el precursor del stand-up en España, aparte del canal Paramount Comedy, ¿no? Que ahora se llama Comedy Central, que también había ujú. monólogos, pero digamos que yo lo descubrí ahí, ¿no? Descubrí ese mundo
y me encantaba y lo veía todos los domingos, que lo emitían los domingos por la noche, creo recordar. Y entonces estaba estudiando, estaba como a mitad de, no sé, estaba en segundo o en tercero, no recuerdo. Bueno, ya sabéis, entre primero, segundo y tercero, porque te quedan cortadas por ahí. Y entonces me metí en el paso de Ecuador de la carrera para irnos de viaje. Y entonces hicimos una reunión y ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y dije yo, oye, ¿qué tal si organizamos un club de la comedia? Que estaba tan de moda, pero sin tener ni idea, sin tener absolutamente ni idea. Sí, pues liamos a unos amigos, hacemos como un concurso. Bueno, pues al final organizamos un club de la comedia que le llamamos de forma súper original el Inforclub de la comedia. Y entonces, bueno, yo me encargué de organizarlo con un grupo de personas y entonces escribí 3 monólogos para 3 personas que iban a actuar, que eran colegas, que iban a soltar allí su rollo, pero se los escribí yo y escribí el guión del presentador. Y además me postulé para presentar. Y así fue. Y entonces, sin tener ninguna idea ni ninguna pretensión, simplemente porque éramos jóvenes y osados, pues nos lanzamos a hacer eso. Entonces, hicimos el Inforclub de la Comedia, participaron 9 personas, lo hicimos en el Paraninfo de la Facultad de Informática de A Coruña, pues yo creo que se juntaron como 300 personas de público, recaudamos pasta, pero lo mejor es que yo recuerdo subirme al escenario muertísimo de miedo, o sea, pero no os lo podéis imaginar, y entonces me acerqué al micrófono y dije, hola. Solo dije hola y la gente se descojonó de la risa. Y dije yo, bueno, esto es facilísimo, que al final no es así. Pero, ¿qué pasa? Que estábamos jugando en casa, que eran nuestros amigos los que teníamos delante, que iba a salir amigos de amigos que iban a actuar, y entonces fue muy sencillo en ese sentido. Claro, si te pones a repasar ahora los textos que escribimos en aquella vez, dan vergüenza ajena. Pero claro, la gente se reía mucho. Y entonces salió también que decidimos hacer más ediciones, hicimos 2 o 3 más, y en una de ellas estaba una chica en el público que me dijo, mira, yo tengo un bar y os gustaría venir a actuar, a hacer monólogos en el bar. Y allá nos fuimos, sin tener ni idea, a actuar en un bar de Coruña que se llamaba Libunca, que ahora ya no existe, y estaba ahí en la zona de cerca del, bueno, por el paseo marítimo. Y ya acabó la historia del abuelo Cebolleta. Es No, que me no, queda un día tranquilo. creo que está Tú sin dale, papel. dale, dale. Bueno, el caso es que empezamos a hacer allí monólogos, digo en plural porque empezamos, pues 3 o 4 de las personas que estábamos implicadas empezamos a hacer eso. Y actuamos durante un mes todos los jueves allí. Y hubo algún jueves que salió muy bien y algún jueves que salió horrible. Pero bueno, digamos que ahí empezó como un poco la rueda. Y durante los primeros años, evidentemente, los 2 o 3 primeros años era muy puntualmente, de una forma nada profesional, simplemente estábamos experimentando, jugando y divirtiéndonos. Pero a partir de ahí, pues, se profesionalizó. Eso ya fue un poquito más adelante. Pero la anécdota que os quería comentar es que la persona que ganó el primer Inforclub de la comedia es Danny Boy Rivera, que es Ostras, cómico hombre. y ahora mismo guionista de La Resistencia. O bueno, Por de La Dios. Revuelta, mejor dicho. Sí, Y, sí. ese fue su o sea, esa fue la primera vez que hizo un monólogo también. Y fíjate dónde está ahora, allí. Yo Y no soy, es yo Ya soy te imposible. digo, un, yo soy un la friki incubadora ahí. de los monólogos. De hecho, te conocía, y conozco a Dani porque buah, ese YouTube de hace años, de esos monólogos. Y él, Sí, él sí. tenía un monólogo buenísimo de la La guerra guerra del. ¡Buah! Buenísimo. Sí, 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 sí. ese mismo, ese mismo. Pues fíjate, pasó de venir al Inforclub de la Comedia a salir en bolas en La Resistencia. Correcto. Ya ves que salió varias veces desnudo, ¿no? Sí. Pues sí, sí, y ahora para mí es uno de los mejores cómicos de stand-up que hay en España. Lo que pasa es que Mm. no tiene un perfil televisivo, pero vamos, a mí me parece buenísimo. Ujú. No sé por qué hemos perdido a Borja. Ahí Ha Sí, vuelve. vuelto. ahí ya me he recuperado. Ahí estamos. Yo tenía una Perdona, disculpa. pregunta, no te preocupes. Yo tenía una pregunta, porque sí que es cierto que esto de la comedia no es lo central del podcast, ¿no? Pero yo tengo una pregunta que es ¿qué te gusta más a ti? ¿Escribir para otros o presentar? O sea, bueno, vale, escribir, presentar o hacer monólogos. Bueno, es que son cosas totalmente distintas. Es que al final yo lo englobo todo dentro
digamos, el epígrafe comedia, ¿no? Pero son trabajos totalmente diferentes y que estimulan no sé, digamos que te dan gustito de formas diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando escribes es un proceso que, si escribes sobre todo para otros, por ejemplo, cuando hice guión en Televisión de Galicia, es un proceso muy bonito porque tú escribes una cosa que a priori te hace gracia, puede estar, crees tú que tiene potencial, pero después cuando se graba se le meten muchas capas, se le mete la capa del talento de las personas que lo interpretan, de la gente de audiovisual como lo graba, de la gente de sonido, de la gente de vestuario, y de repente lo que habías escrito tú, que a lo mejor le pones un 7,5 de nota, por poner así una nota tal, pues se convertía en un 10, porque de repente era todo mucho más complejo, pero mucho mejor, ¿no? Entonces es una parte que, digamos, la satisfacción es cuando lo ves, que no es cuando lo escribes. En cambio, cuando haces un monólogo o cuando actúas en directo, cuando presentas algo, el feedback es inmediato. Entonces, la sensación es a lo mejor más intensa, ¿no? Si nos tenemos que poner en grados de intensidad, seguramente actuar en directo, por la adrenalina, por lo que supone enfrentarse al público y demás, sea la sensación más grande, digamos. Pero bueno, la satisfacción de ambos trabajos cuando sale bien está guay. Cuando haces un monólogo que sale mal o que te enfrentas a un público hostil o que tienes que lidiar con algunos inconvenientes como que el sonido no sea bueno o lo que sea, pues hombre, ahí también hay un pico de estrés y sobre todo hay una frase que dijo un cómico que no recuerdo quién fue, pero se me quedó grabada a fuego y es que eres tan bueno como tu último bolo, ¿no? Entonces, puedes haber hecho... yo digo que no soy el mejor cómico del mundo, ni lo seré jamás, ni lo quiero ser, pero soy resultón, porque resuelvo, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo una efectividad, si nos ponemos así un poco técnicos, del 90 y pico por ciento, pero a veces hay noches que son terribles, Y entonces con eso también hay que contar. Y esas noches a mí ya no me afectan porque ya me acostumbré, pero al principio eran jodidas. Entonces, digamos, a nivel de emoción, y joder, me enrollo como las persianas, perdona, pero a nivel de qué es lo que más te gusta, si hablamos de intensidad de emoción, seguramente el directo, o sea, actuar en directo y tener al público de frente, ¿no? Pero bueno, a nivel Tú no satisfacción, tienes, todo. tú no tienes el tema ese de, o sea, claro que yo a lo mejor desde fuera lo veo, de, claro, cuando escribes para alguien, realmente es ese alguien el que se lleva el mérito, Sí, muy entre comillas, ¿no? pero también ahí como tienes que tener en cuenta también no sé cómo decirlo, ¿tú qué quieres? ¿Gustarle a 1 millón de personas pero que se olviden de ti a los 5 minutos? ¿O gustarle a un grupito pequeño de tu gremio que te van a llamar siempre para trabajar? Esa es la diferencia. Entonces, si tú escribes un buen guión, el sector audiovisual sabe que lo has escrito tú y es quien te va a dar trabajo, ¿no? Entonces, ahí tienes que valorar eso también. Cuando escribes para otro, bueno, pues ahí sí que yo por lo menos tengo una satisfacción personal. Cuando he escrito sketch en el programa, por ejemplo, en Malicia Noticias, que era un programa que se emitía en Televisión de Galicia, que eran de sketch, yo no salía a cámara y de hecho estaba feliz de no salir en cámara porque no es a lo mejor yo no soy un perfil para Televisión de Galicia, pero escribía piezas y sketch para personas y entonces cuando ellas las interpretaban decía yo, ostras, di en el clavo, porque le pega mucho lo que he escrito para esta, digamos que había Qué guay. un buen equipo ahí y la satisfacción es buena. ¿Qué pasa? Si lo dices porque la gente, claro, conoce a Buena Fuente, pero no conoce a su equipo de guionistas, sí, pero al final depende de lo que quieras. Yo no quiero ser famoso, yo quiero ser rico. Ya, Es la claro, gran no, Parece un no, buen totalmente. propósito, sí, señor. Sí, sí. claro. Y hablando de malas noches, así de noches en las que hayas pasado un mal trago, etcétera, ¿alguna vez ha sido culpa de la tecnología? De que algo no haya funcionado como esperabas y te haya jugado una mala pasada. Sí, quizás sí, pero también me pasa una cosa y es que me gusta, o sea, si es un bolo mío, sí que me gusta que funcione todo bien y tenerlo todo de mi mano y de hecho tengo mi propio equipo de sonido que lo tengo siempre en mi coche por si llego a un sitio y el equipo de sonido es Sí. malísimo y tal. Pues, pero por ejemplo, presentando algún evento
que de repente pues falla la conexión a internet de un vídeo que íbamos a poner o falla la pantalla que tiene que bajar o falla no sé qué. A mí me encanta porque me recreo mucho en eso. Entonces salgo al escenario y digo cosas, entretengo un poco al público, hago un par de bromas y me gusta recrearme en ese momento de tenemos un problema técnico, pero no lo tratemos como un problema, tratémoslo como algo, bueno, vamos a En la divertirnos. lareira lo hiciste. Exacto, sí. Sí. Exacto. Pues lo Muy mismo, bien. lo que pasó en la lareira, pues tal cual. Y eso a mí me encanta, me lo paso muy bien. Es verdad que en ese momento la gente que está con la técnica está estresada y tal, entonces yo digo, bueno, pues tranquilos, Te da pie a jugar, ¿no? tengo un poquito a Claro. esta gente y en cuanto esté listo, pues seguimos y no pasa nada. Ah. Entonces, bueno, sí. Aparte, a mí me gusta utilizar la tecnología. He hecho podcast también, como video podcast también, y al final me parece que si puedes controlar un poquito de determinadas cosas, por el tema audiovisual, temas, pues, por ejemplo, hacer esto a través de plataformas como Discord, grabarlo con OBS, todo eso, yo creo que son skills que está guay tener, incluso que la persona... Claro, yo me ocupaba de la técnica y al mismo tiempo salía Claro. a cámara, y eso sí que es bastante estresante. Pero bueno, con el tiempo también vas delegando en colegas que controlan y yo creo que es todo bueno, la tecnología, todo bueno, todo bueno. Son herramientas, hay que saber usarlas. Ahora, totalmente. Pero también hay otro tipo de herramientas que ahora que hablas de skills, están las soft skills, Sí. ¿no? Que en tu caso tienes muchísimas. Y a día de hoy, en el mundo de la informática, tecnología, etcétera, yo creo que va a cobrar una especial relevancia con la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Porque sí, sí. la parte técnica quizás se va a intentar resolver de una forma más automática, etcétera, donde va a dar lugar a menos imaginación a la hora de crear código, etcétera, porque lo hará la IA. Lo que tendremos que hacer es pedirle que lo haga de una forma curiosa, inteligente, pero luego también el contacto persona a persona, las soft skills, cómo vamos a transmitir esa información, cómo vamos a llegar al público, en este caso, pues a otros compañeros, etcétera. Entonces, tú si tuvieras que decir ahí o darnos un par de consejos con respecto a eso, ¿qué nos dirías? ¿Qué dirías a esos informáticos que les cuesta un poco más Mm. socializar, ¿no? Entre comillas, o transmitir la información tan valiosa que tienen? Pues mira, yo les diría que yo cuando tenía 14 años en el instituto no hablaba. Yo no hablaba. Era una persona súper tímida, aún lo soy. Lo que pasa es que encontré herramientas que me valieron para expresarme mejor, porque yo me expresaba bien escribiendo, pero me costaba más pues, transmitir esa información, ¿no? Y al final, pues se trata de, primero, no se puede pasar de la noche a la mañana de ser una persona introvertida o con dificultades a la hora de, de transmitir lo que quieres contar, no pasas al día siguiente a ser aquí el orador del siglo. Es un proceso largo, es un proceso que requiere curro. Pero yo lo que les diría es que no lo dejen de lado, es decir, que lo intenten, que se metan pues a clases de teatro, por ejemplo, clases de improvisación. Es verdad que yo barro un poco para casa, pero la improvisación, yo empecé con la improvisación hace 10 años, 12 años, y a mí me ha cambiado la forma también de hacer monólogos y la forma de presentar eventos, porque lo que adquieres precisamente es la pérdida del miedo a enfrentarte a la incertidumbre, al miedo escénico, al qué dirán, porque al final muchas de esas carencias que a lo mejor aparentemente tienen pues los perfiles que estáis comentando, es más una barrera de miedo al fracaso que de las verdaderas capacidades que puedan tener de expresarse. Porque no creo que nadie del sector técnico, nadie de ciencias, no quiere decir que no sepan leer ni escribir. No, Entonces, simplemente yo creo que hay ahí como probablemente, ¿no? Cada caso será un mundo, pero y sobre todo porque nos falta educación desde la base en estos temas, en las soft skills. O sea, no sé, yo no tengo claro cuál es vuestra generación, sois más jóvenes que yo, pero en mi época en el colegio, en el instituto, ni una asignatura, ni una materia, ni un profesor, eran todo clases magistrales y no había prácticamente nada que se pareciese a algo que tuviera que ver con enfrentarse a
a un público y al final luego tienes que exponer tu trabajo de fin de grado, tu trabajo de fin de máster o tu trabajo de fin de ciclo y vamos, es que te Totalmente. pasas dos días Sí. enteros metido en el baño del miedo. Y luego Yo- es súper útil en el entorno laboral. Entonces yo creo, así por resumir, que esto es algo que si no has tenido esa formación en la base, cuando eras joven, que te metas a alguna clase de teatro o de improvisación o de comedia o de lo que sea. Algo que genere un entorno seguro donde poder probar sin tener que enfrentarte a público directamente. Yo Hmm. ahí recuerdo, de hecho, coincido plenamente en lo que tú decías, ¿no? Cuando estudiaba en los primaria, secundaria, bachiller, etcétera, hasta que llegué a la universidad, hasta los últimos años, no tuvimos que enfrentarnos a ese tipo de situaciones, ¿no? Y nos forzaban, en cierto modo, nos forzaron, pues creando trabajos en grupo y luego teniendo que exponerlos, creando como pequeños eventos para promocionar ideas o proyectos, etcétera. Y ahí reconozco que de cara a eso, pues ayuda un montón y te quita, que al final el principal, la principal barrera es el miedo a decir, vale, voy a dar el paso a hablar en público y a transmitir lo que pienso, o a pensar en lo que dirán, etcétera, ¿no? Pero bueno, que lo que comentas es muy, muy buena Pero idea ya no es para tanto romper eso. hablar en público. Yo creo que ya muchas veces es hablar en el equipo o hablar, o sea, También, También, sí, sí, en sí. general. Sí. Sí, sí, sí. Sí, nosotros hacemos formaciones a veces con empresas y trabajamos, normalmente hablamos con las personas de recursos humanos y nos cuentan cómo está la situación en la empresa. Y bueno, a veces son temas de burnout, que la gente está así un poco quemada, hmm, pero normalmente la mayor parte de las veces nos dicen que son falta de comunicación entre departamentos, por ejemplo. claro. Y luego que digamos, los jefes, la gente que tiene personas a su cargo, que no saben transmitir bien lo que quieren decir, ¿no? Y a lo mejor lo hacen de una forma un poco más ruda, un poco más seca y tal, y entonces trabajamos esas cosas en los talleres de impro. Entonces, sé de lo que habláis. Qué guay. Y lo dicho, no es algo que se pueda resolver de la noche para la mañana, pero sí que es algo que se puede resolver. Sí que se puede resolver. Hay que poner un poquito de voluntad Vale. y sacar tiempo de donde no lo hay normalmente. Hmm. Pues lo apuntamos. Bien. Y la gente Sí, que nos sacamos escuche ahí también que lo apunte. sacamos el maravilloso tema, Pablo, el que está en todos lados ahora. Yo creo que aún queda una pregunta ahí que teníamos, que yo le quería hacer, que era del tema de el mundo actual, que es scroll infinito, dopamina, no sé qué, tal. Y claro, a día de hoy yo creo que hay muy poca gente, yo sí, que puede ver una película sin mirar el móvil o puede ver un partido de fútbol sin mirar el móvil. Un monólogo, yo supongo que pasará lo mismo. O sea, quiero decir que a día de hoy te cuesta que la gente te preste atención, ves gente con el móvil, ¿sucede Bueno, o no? sucede, pero muy poquito. Por lo menos, a ver, hay que pensarlo de esta forma. Cuando tú ves una peli, la puedes parar, puedes darle para Mm, atrás, etcétera. Cuando vas a ver un espectáculo en directo, mm, no va a pasar eso. Entonces, si tú has pagado, es que esto es un detalle importantísimo. Cuando vas a ver un espectáculo y pagas por él, prestas atención, prestas ya, atención. A no ser que al final, o sea, digamos que la atención inicial la tienes garantizada. La atención final te la tienes que ganar tú, ¿no? Entonces tienes que hacerlo bien, tienes que conseguir captar la atención de la gente, mantenerlos entretenidos durante la hora o la hora y media o lo que sea que dure el mm, espectáculo, pero digamos que el inicio, la atención plena inicial, la tienes garantizada porque alguien se ha pagado sus 10 euros, sus 5 euros, sus 15 o sus, mm, lo que sea, si eres un top de la tele, ya lo tienes garantizado. Aparte, si eres un famoso de la tele, tienes además el efecto halo y ya empiezas con más 20 de atención. Que si no te conocen, como me pasa a mí muchas veces, que voy a actuar a un sitio y no me claro, conocen, pues tengo que ganarme a la gente, ¿no? Pero a veces sí, a veces hay alguien con un teléfono móvil. Entonces, ¿qué hago yo? Pues a por él, ya, directamente. bueno, Claro, claro. yo voy a por él, entonces tengo esa posibilidad. En otros, porque es una actuación en directo, ¿vale? Porque es algo que no se puede sustituir por nada que se haga de forma digital, porque al Mm, final es algo que ocurre en ese momento del tiempo y en ese lugar.
y no va a volver a ocurrir, Ujú. porque aunque hagas el mismo monólogo, siempre lo cambias, siempre pasa diferente, Mm. siempre hay un público distinto, siempre hay variables que es como el río que pasa por un sitio, nunca es el mismo río, porque el agua es diferente, ¿no? Pues lo mismo. Ujú. Entonces creo que ahí sí que la gente que hacemos este tipo de cosas en directo, de momento yo no le veo, no veo que peligre de ninguna forma. Y sí, aunque ahora hay alguna persona que está con el teléfono móvil, es muy poco habitual, muy poco habitual. Vale, y Borja, la última, te lo prometo, y ahora ya sacas el tema, ¿vale? Es Adelante, que no, adelante. tengo una sobre también, es por encadenar con redes sociales, sobre el tema Sí, de viralidad y cómo está el mundo a día de hoy. Y claro, yo recuerdo cuando yo te conocí, que esto ya será hace muchísimos años, que ese vídeo que se volvió viral a lo mejor en la zona de Coruña, que tampoco te digo que, o sea, sabes el vídeo, ¿no? El de Bune no es lo que hay. O sea, yo recuerdo que ese vídeo, o sea, yo debió ser de los pocos que yo, o sea, que sabía lo que era un vídeo viral, que era te lo pasaba a un amigo de no sé dónde, te lo pasaba al otro de, mira esto, mira esto. Y yo creo que ni lo subiste tú ese vídeo. O sea, es alguien que te grabó, ¿no? no lo subí yo. O sea, era una canción que yo había hecho y que hacía por los bares. Yo los hacía por los bares de Coruña, pero un colega mío hizo un documental de broma, ¿cómo se llama este formato? Un mockumentary, ¿no? Un documental falso, ¿no? Sobre el origen del coruño, de la jerga que se utiliza en la ciudad. Y entonces pues salía David Perdomo, salía un montón de gente haciendo, incluso salía Arsenio Iglesias. Y entonces mi colega me dijo, joder, pues podríamos poner tu canción al final del documental. Y entonces salgo yo al final, pues yo también salgo en una escena del documental, y entonces sale mi canción al final, y entonces como el documental se hizo famoso, la gente empezó a escuchar la canción. Y es verdad que tuvo muchísimo éxito, pero yo no fui Un consciente de montón. eso hasta más adelante, porque de repente yo tengo 45 tacos, ¿vale? Y entonces imaginaos, hace 2 años un grupo de alumnos de improvisación que estaban rondando los 30 años se enteraron, pero tú eres el de Bune, no es lo que hay. O sea, me dicen que lo conocía todo el mundo de una Todo el generación, mundo. Sí, de sí. la ciudad, claro. Pero yo no fui consciente de la repercusión de la canción hasta hace relativamente poco. O sea, sí, bueno, la gente me lo decía, oye, canta esa, Mm. cuando estaba en algún bar. Pero sí, y es verdad que se viralizó en un entorno Sí, la muy... zona de Coruña, seguramente. Sí, Por sí, ahí, yo te digo que, de hecho, cuando a Borja, el día cuando estábamos en la Areira, yo le dije, joder, pero ¿cómo no lo vas Sí, a conocer? Si y él decía, pues no. Claro, pero yo te digo que la zona mía, bueno, sí, es increíble. O sea, todo el mundo sí, te sí. conoce. Pues sí, sí, la verdad es que, Y, o y yo, sea, y yo la pregunta esa, lo que te quería decir, Víctor, era, em, ¿tú crees que a día de hoy esa viralidad nos complica la existencia a gente que se dedica a eso, como tú, a gente, bueno, que se dedica vive del contenido, ¿no? Y de subir cosas y tal? ¿Es complejo? O sea, ¿te cambia la manera de vivir el día a día o no? depende de lo que lo necesites para tu trabajo. O sea, yo no soy un cómico que llene teatros, yo lleno bares o lleno salas pequeñas o lleno teatros pequeñitos, Ujú. colaboro con otras personas, o sea, yo no soy viral y no utilizo diariamente las redes para que mi contenido se viralice y que me llamen más. Primero, porque no tengo tiempo. Bueno, primero y segundo, porque creo que si tuviera tiempo sí lo haría, porque me parece una herramienta chula para desarrollar la creatividad, para, como carta de presentación y luego para que realmente llegara gente que no llegarías de otra forma. Pero bueno, no lo utilizo. Tengo compañeros, por ejemplo, un colega mío, Rafa Durán, que es cómico, y él hace un vídeo todos los días, o Pablo Meixe, que es Claro. otro chico que lo peta Joder. en TikTok y por ahí. Pues Pablo hace un vídeo todos los Ujú. días. Y entonces, evidentemente, es un componente más de su trabajo. Imagínate que su jornada es de 8 horas, pues hay un determinado número de horas de su trabajo que va en su Es eso. sueldo, es crear este tipo de contenidos y que se viralice. ¿Qué pasa? Que es un arma de doble filo y te puede salir, puede que algo tuyo se viralice en el lado oscuro, Claro, digamos. correcto. la Por contra, algo, por una sí. metedura de pata. Joder, he dicho muchas cosas en muchos monólogos que ahora mismo serían completamente censurables, Claro. convertibles en red flag, en cancelación absoluta, Sí. total y absoluta.
Y además, o sea, y ahora las escucho y digo, madre mía, pero ¿cómo decía yo estas cosas? Bueno, pues porque era otra época y porque no tenía referentes ni referencias de que eso pudiera ser ofensivo. Yo ahora me cuido bastante de eso, pero además porque lo siento, porque sí que creo que hay cosas que si tú haces una comedia en la que te ríes desde arriba hacia abajo, no mola. Si tú empiezas riéndote de ti mismo o tratas determinados temas con cierta elegancia, pues no hay fallo, no hay problema. Pero bueno, hay cosas que, madre mía, como si ahora mismo, o sea, los textos que escribíamos al principio, mis primeros monólogos, de verdad que es que ahora mismo estaría ahora mismo en la fiscalía, seguramente. Es lo normal, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, Venga, es Borja, como cuando vamos revisas allá. código antiguo, ¿no? Claro, justo. Al Tal cual. temita. Vale. Iba a sacar un tema que hoy en día en la sociedad resuena muchísimo, ¿no? Y en tu faceta como guionista, cómico, presentador y ahora como profesor, ¿utilizas la IA en tu día a día, la inteligencia artificial? Sí. ¿Y cómo la usas? Si es que la usas. Vale, voy a ser muy tajante. Sí, la uso mucho, muchísimo y la voy a usar más. Sí, y me parece que quien no se suba al carro se va a quedar descolgado y va a ser un viejo refunfuñando, oh, es que antes, los Sí. tiempos de antes eran mejores. Esto es lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Lo mismo que nuestros padres decían, lo mismo que nuestros abuelos de los siguientes. Esto es la herramienta de la generación actual y además es eso, una herramienta. Entonces, si la uso en el día a día, todos los días. Para escribir monólogos ya os digo que no. ¿Por qué? Porque lo hace fatal. Fatal. Ya, De momento claro. escribe horriblemente mal. De hecho, hice algún experimento y no, no. Ahora, como fuente de inspiración, para crear mapas mentales, para darme una lista de, Ideas. yo qué sé, de dichos populares, porque me apetece hacer un monólogo sobre dichos populares. O sea, como, ¿cómo se dice? Como copiloto, ¿no? Que se dice mucho esto. Como copiloto está perfecto. Y luego, ahora mismo me pilláis en un punto en el que estoy experimentando con música hecha con IA y os aseguro que lo estoy flipando, pero como si estuviera, no sé, es increíble, increíble las cosas que se pueden hacer ahora mismo, por ejemplo, en este caso a nivel musical, increíble, o sea, es que no tengo palabras. Ahora, o sea, me pilláis o sea, llevo como 3 días súper a tope con una herramienta de IA con música y bueno, lo flipo. Ojalá esto se convierta en algo que luego yo que pueda hacer. Porque estoy cogiendo letras mías, letras de canciones mías que a lo mejor no vieron la luz y les estoy aplicando, las estoy pasando por una IA para que las convierta en canciones y os aseguro que, o sea, me saco Se un disco en llama, Spotify se así. llama Udio. No, se llama Suno. No, vale. Suno. Yo Suno, usé sí. otra que bueno, que es que hacen barbaridades. Igual también es para gente como yo que no tiene idea de música. Tú sí, pero claro, No, pero tampoco hacen. te creas. Es que yo tengo muchas carencias musicales. Entonces, a mí creo que se me da bien escribir letras, pero se me da peor componer. Entonces, como acompañamiento, bueno, repito eso, como acompañamiento, como pues para que te ayuda con alguna carencia que tú tienes, pues está perfecta. En el día a día, y bueno, y por ejemplo, de profe, la utilizo bastante. Por ejemplo, un ejemplo os pongo. No sé si va un poco por aquí la pregunta, pero os cuento Sí, algún sí, sí. ejemplo. Por Sí, sí, ejemplo, comenta. yo los exámenes por ejemplo, de bases de datos, ¿no? Tienen que hacer escribir código SQL y entonces yo les pido que me manden las capturas de pantalla. No les pido que me manden el código, porque el código, pues lo pueden copiar, Claro. bueno, evidentemente también podrían hacer una captura de pantalla de un código copiado. Pero bueno, les pido que me manden en un PDF una explicación del código más el código. Entonces, para comprobarlo, cojo la captura que me pasaron y la paso por una IA para que me compruebe que el código está bien. Porque yo qué sé, a lo mejor no veo yo pues, el punto y coma que faltaba en este sitio. Sí, sí, sí. O sea, y a ellos les digo, al alumnado le digo, por supuesto que podéis usar inteligencia artificial, menos en el examen. Claro, en el examen no la podéis utilizar, pero sí la podéis utilizar durante el curso. Yo os recomiendo que no la uséis de primeras,
porque si no, no vais a aprender cómo funciona por dentro, cómo se programa, en qué consiste una sentencia SQL, qué es un join, y todo esto no lo vais a entender, porque le vais a poner al ChatGPT o a Gemini o a lo que sea, le vais a poner, hazme este código, y no lo vais a entender. Yo sí que les sugiero que la usen para corrección de errores, por ejemplo. En corrección de errores, Esto sí. responde a una pregunta que le planteábamos a Isaac, el invitado anterior, ¿no? En el podcast pasado. Decíamos, o nos preguntaba él, mejor dicho, ¿prohibiríais el uso de la IA en determinados contextos? Claro, claro, yo opino lo mismo. Ahora mismo es imposible prohibirlo. Es un complemento, es una ayuda, es una herramienta que te va a hacer avanzar más rápido y mejor. Entonces, y más cómodo. Es como cuando apareció la web, luego la web 2.0, cambió mucho el mindset, se hablaba mucho de que iban a desaparecer muchos puestos de trabajo, etc. No creo que sea tan así. Puede ser que en algunas partes sí, en algunos sectores sí, pero se van a transformar, no se van a morir esos puestos de trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, yo opino lo mismo. Evidentemente, cada sector que se ve afectado por la integración de la inteligencia artificial va a protestar, va a quejarse, pero esto ha pasado toda la vida y en toda la historia de la humanidad. Siempre se han quejado de las nuevas, sí. cada tecnología que se va incorporando en el día a día, pero al final se trata de o te reciclas o yo qué sé, esfuérzate un poco. Y los profesores, por ejemplo, yo ahora que estoy en el entorno educativo, hay muchos profes que se quejan de esto. Dice, es que estoy harto de corregir a ChatGPT. Y digo yo, ya, pues habrá que corregir de otra forma. O sea, habrá que buscar formas de evaluar diferentes. Porque a lo mejor era muy cómodo, ¿no? Pedirles, pues escríbeme un trabajo Claro, y entrégamelo y tal. Vale, sí, pero es verdad que ahora atufa a ChatGPT. claro. Porque Total. a veces el alumnado deja incluso los emoticonos que crea a veces ChatGPT cuando te hace, lo deja todo tal cual, copia y pega. Ya. O sea, y ahí dices, mira, es que, y aparte lo puedes pasar por un filtro y te dice, o sea, por una web que te dice el porcentaje de posibilidades de que sea copiado, etcétera. No, pues a lo mejor hay que evaluar de otra forma y ponerlos a hablar en público, por ejemplo. Vale, Claro, explícame esto, ahí es ¿no? donde iba yo, Sí. porque realmente, o sea, sí que es cierto que lo hablamos en el podcast pasado vale, sí, la IA te da el churro, no aprendo, pero Claro, realmente, o sea, yo como estudiante, si tú me dices, no, es que en el examen no, para que aprendas, y yo te diré, ya, pero es que el día de mañana la voy a tener igual, ¿por qué quiero aprender? Es lo que dices tú, a lo mejor el día de mañana las clases son otra cosa, ¿sabes? totalmente, totalmente. Igual que la calculadora lo fue en su momento. Es que ¿por qué vas a aprender a multiplicar, a sumar, a dividir Claro, si tengo una calculadora que me lo hace ya? Ya. Pero, justo. el día del apagón, ¿qué? Vale, las calculadoras tienen Sí. pilas, pero ChatGPT no funcionaba ese día. Imagínate Ya que te tienes digo, examen. ¿Qué haces? Hay apagón, o tienes que entregar un trabajo, o tienes que hacer lo que sea. No hay electricidad. Entonces, joder, al final se trata de ser un poco coherentes. Y yo creo que no hay que prohibirlas, yo creo que hay que fomentar el uso de la tecnología en general. Por ejemplo, con los peques, pues hacerlo de forma guiada, o sea, siempre con adultos, Enseñar, exacto. y enseñarles a utilizarlas. O sea, no prohibirles el móvil, no prohibirles la tablet. No, la vamos a usar, la vas a usar, la vas a aprender a usar, pero tú no eres un nativo digital porque eso no existe. Entonces necesitas aprender a los peligros, pero también el potencial que tiene esa herramienta. Y es que si no le dejas trabajar con la tecnología a los pequeños, se van a quedar retrasados con respecto a los demás en muchas cosas. Y al final es eso. Y luego con los adultos igual. Vale, evidentemente hay gente que se aprovecha del sistema, con todos sitios. Entonces, van a encontrar la forma de la ley del mínimo esfuerzo, de trabajar menos y tal. Pero hay gente que sí, y yo creo que la IA, como está claro que va a pasar, se va a convertir en la tercera mano, el tercer brazo que tienes o el segundo cerebro o lo que sea. Sí. Entonces, joder, mejor estar en el carro, aprenderla y hacerte ingeniero de prompts o lo que sea. no, Pero, bueno, no, tú seguirás siendo lo mismo, pero tendrás una ayuda o tendrás un por 10 que antes no tenías, eso está claro. claro, claro. Yo creo que para tareas repetitivas, para búsqueda de errores, para fomento, o sea, para lluvia de ideas, para un montón de Hmm, cosas es súper útil y no veo por qué no va a utilizarse. No A la gente que entiendo. somos creativas, la gente creativa, o sea, gana un montón con esto, o sea, Claro. pero mucho, Sí, sí. La tormenta de ideas, así, la tienes ya de facto. correcto. Sí, sí. Yo tengo otra Ahí, pregunta con respecto a eso. ujú.
que también hay un debate que es muy, muy importante y de hecho tenemos que ir controlando el tiempo. Em, si la IA hace un chiste, ya sé que más o menos lo respondiste, pero sabes que hay un debate importante con este tema. Si tú, ¿Qué pasó? perdón, es que me llamaron, tuve que hacerla. Eh, imagínate que tú coges el ChatGPT, te hace un chiste, te hace un monólogo, lo que decías tú, ¿no? Que lo hace mal. Y tú lo cuentas en un monólogo y la gente se ríe. Hmm. ¿Quién se ríe? O sea, ¿quién es el que hizo el chiste? ¿Tú o la IA? A donde voy es a este debate que hay de copyright, yo conozco mucha gente que está muy en contra de la IA por coge imágenes de no sé qué, de Disney, de no sé qué, todos los derechos. Ya. ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo opino que Disney copió a quien copiase en su momento y el de antes también copió al otro, porque está todo inventado. Al final, o sea, yo escribo, imagínate que ChatGPT escribe un chiste y yo lo interpreto y sale un vídeo viral que soy yo contando ese chiste. Dices tú, ¿quién tiene el mérito del chiste? ¿ChatGPT o yo? Pues yo creo que los dos, porque ChatGPT porque lo escribió y yo porque lo supe transmitir bien, porque Exacto. a lo mejor el chiste lo cuenta otro y no tiene la misma gracia. No, Yo qué sé. totalmente. Ese sería el punto, ¿no? Una novela, imagínate, ChatGPT, escríbeme una novela. Bueno, ahí a lo mejor ya tengo alguna duda, ¿no? Pero Ujú, si ChatGPT llegase a escribir una novela que pudiera convertirse en un clásico contemporáneo, estaríamos hablando de un nivel de sofisticación de esa inteligencia artificial que, por uno, se lo merece, ¿vale? O sea, enhorabuena mm, porque a los desarrolladores o a quien sea, porque has conseguido crear un ujú, libro o una novela que supera el criterio de los críticos literarios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay si lo has conseguido? Enhorabuena. O sea, perfecto. mm. Tendré que hacerlo yo una mejor novela con mis propios medios. No lo sé. Entonces, Yo creo que la- la IA se va a cargar un sector que es, bueno, se va a cargar, no se va a cargar nada, ¿no? Pero hay uno de los sectores que yo creo que es el más damnificado en este caso, que es el de la voz, ¿sabes? sí, ahí sí que hay alguna cosita. A ver, de todas formas, por ahora yo creo que aún no, pero sí que es verdad que se puede llegar. Precisamente con estas pruebas que estuve haciendo de temas de musicales, me quedo alucinado con Mm, lo de los registros de la voz. La verdad es que ahí sí que tengo serias dudas de cómo... es que en realidad... luego, por supuesto, hay muchos matices, hay muchas claro. formas de que algo... si al final la IA es generativa, no sabe lo que está... el problema de la IA Ujú, actual, yo me estoy metiendo a lo mejor en más allá de mis conocimientos, pero hasta donde yo sé, la IA no sabe lo que está haciendo, en realidad. La IA no entiende lo que está haciendo, lo está generando a través de pues, cómo funcione de forma interna. Perdonad por ujú, tanto movimiento y tanto ruido. Pero no sabe lo que eso está es. haciendo, o sea, no está aplicando un criterio consciente, está aplicando algoritmos. Mm, Entonces, creo que todavía hay ahí algo que el humano, en el que el humano destaca, ¿no? Y que quizás con el tiempo, yo qué sé, si llegamos a una, ¿cómo se mm, dice? La IA general, ¿no? Sí, sí, la AGI, Autoconsciente y la demás, EGI. Ujú, pues hombre, ahí ya hablaremos. Estaríamos hablando de si estamos hablando de un ser vivo o qué es eso. Pero ujú, eso, digamos que de momento aún es ciencia ficción. Está guay filosofar sobre el tema, ¿no? Pero a lo que nos enfrentamos ahora, y digo enfrentar y no me gusta el verbo porque parece que es como una lucha y no lo es a este tipo de cosas. Y sí que es verdad que el sector del doblaje y de las voces, pues sí que puede tener porque ahí hay, joder, hay unas cosas que están sí. perfectas prácticamente. O sea, necesita humano, pero claro, a lo mejor necesita un humano y Y no no, 20. claro, claro. Aún así, yo no sé qué queréis que os diga, pero el mundo del doblaje, que tiene sus fans y sus detractores también y demás, pero me parece que en España hay un doblaje muy bueno en general buenísimo. y creo que de momento aún es muy complicado que no se note que es... Mira, te pongo un ejemplo. Yo escucho ahora mucho audiolibro
Y el otro día Ujú. me puse en una plataforma que utilizo y me puse un libro y ponía, en el texto ponía que estaba narrado por una persona, ¿no? Ponía su nombre. No es verdad. Era una IA, pero como la copa de un pino. Estaba, pero vamos, clarísimo. Y no pude soportarlo, o sea, no pude leerlo, porque, o sea, no pude escucharlo, porque no me lo estaba contando, o sea, necesito que me lo narren. Y aquello era súper Hmm, mecánico, tan mecánico Ujú. que me sacaba de la historia. ya. Entonces, cuando se supere esa barrera, evidentemente, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? No, Pero también hay, hay que... hay otros temas. Uy, sí, sí, perdón, perdona, que me termina, enrollo Víctor, muchísimo, que perdón, te corté. perdonadme, No, perdonadme. no, no, no. Yo iba a comentar sobre esto que decías, sobre los actores de doblaje, ¿no? Que a mí, por ejemplo, estoy acostumbrado a ver películas dobladas, sobre todo las películas de los 2000 y con Sí. actores, por ejemplo, actores de doblaje con San Salvador de Robert De Niro, el de Morgan Freeman, etcétera, que son voces muy, muy, muy icónicas y que, claro, también pasa el tiempo, los años por esos actores de doblaje y muchos Mm, de ellos desgraciadamente no están, ¿no? Pero ah, también lo veo como una forma de conservar esas voces tan icónicas Hmm. que sí, dices, jova, es que yo ahora veo una película de Morgan Freeman y no me la imagino sin el actor de doblaje Hmm. original que yo llevo escuchando toda la vida. Y me parece súper raro. Entonces, no sé. Nos abre sí, sí. otras puertas al mismo tiempo que nos las cierra, ¿no? Y es que tú dale un año Pero o bueno. 2. O sea, lo Sí. que dice Víctor, sí, vale, ahora puedes notarlo, tal, pero el día de mañana vamos a tener a Luis Posada, a Pepe Mediavilla, o sea, Sí, y van a sonar perfectos, eso es segurísimo, vamos, seguro. sí, sí. De hecho, Sí, actores de yo la verdad Hollywood es que que no le ya vendrían. veo, sí, no sé por Ujú. dónde, cómo se, no lo sé, entiendo que también tiene que haber gente que sintetice, o sea, con voces para sintetizarlas y demás, Hmm. pero al final te sintetizan la voz y ya está, a tu casita. Sí, sí. Entonces, bueno, Sí. reconozco que ahí sí que puede ser un cambio muy drástico en esa industria. Pero bueno, en Hmm. otros, bueno, en general va a ser un cambio en todas las industrias, ¿no? Pero no creo que la gente se vaya a quedar sin trabajo por la IA. Y si así es, que hagan la renta básica, ¿sabes? Que saquen la renta básica y la gente que no tenga trabajo por la IA, pues que tenga una renta Que y se la que den, consuma. claro, eso es. Exacto. Nos quedan como, nada, 2 o 3 preguntillas tontas, vale, que tenemos apuntadas. Esta ya es una chorrada que pusimos, no sé si te parece, Borja, que es, si una IA tuviera que escribir un monólogo para ti, ¿qué pondrías en el prompt? Así, o sea, quiero decir, ¿sabes? De tu estilo. ¿Cómo sería tu estilo? Bueno, está guay la pregunta, ¿eh? Mola. Pues, a ver, os digo cosas así un poco sueltas. Yo le diría que escriba con humor, con retranca galega, eso por descontado, que use juegos de palabras, porque a mí me gustan mucho los juegos de palabras, algo que muchos cómicos odian, pues a mí me gusta, y que tienda al humor blanco, pero con recado, o sea, lanzando pullitas sin tener que ser excesivamente explícito. Tampoco no me gusta, no digo muchos tacos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pues escribe un monólogo de stand-up comedy sobre un tema, sobre el uso de la inteligencia artificial en los actores de doblaje, eh, que utilice juegos de palabras, que tenga retranca galega y que tenga one-liners, o sea, que sean chistes cortos de premisa y remate muy rápidos. Pues así. A lo mejor sería algo así. Es un poco el Cuando humor. subamos el vídeo de TikTok, irá el monólogo en la descripción. Ostras. Pues Vale, Muy así. Borja, bien. Sí, sería ¿quieres? algo así. Mm, Cerramos con las preguntas sí, habituales, ¿no, sí, porque Pablo? le prometimos a Vale, pues Víctor nada, una horita, o sea que. correcto. Como Pues queráis, nada, estamos bien de tiempo. genial. Pues nada, para cerrar, normalmente siempre, bueno, siempre, el poco tiempo que llevamos, cerramos con dos preguntas, ¿no? Una de ellas es, en algún trabajo que hayas tenido o en algún currículum que hayas enviado, ¿no? Más bien esto segundo, si has contado alguna mentirijilla piadosa para llegar a ese objetivo que tanto ansiabas. No, porque me da mucho miedo que me pillen. Entonces, es una moral un poco rara la mía, es la del miedo a que me pillen. Por eso nunca robé nada en el supermercado. No porque no piense que estaría guay robar, no, pero el problema es que tengo miedo a que me pillen. No, lo que hice fue maquillar currículums adaptándolos
a quién se lo estoy enviando, ¿no? El foco. Potenciando unas habilidades u otras, pero mentir, no, creo que no. No, porque bueno, aparte tampoco, mira, solo tuve una entrevista de trabajo, no, 2 entrevistas de trabajo en mi vida, una en el sector informático hace muchos años y otra en la tele. El resto fueron ya, digamos, ya me llamaron para a veces me piden, Eso es oye, bueno. mándame un vídeo tuyo, mándame un no sé qué para ver lo que haces, pero bueno, entrevistas de trabajo como tal, con persona de recursos humanos, me pasó 2 veces nada más. Joder, para la Bueno. siguiente pregunta nos la acabas de invalidar directamente. Vaya, ¿y eso? No, porque era si hay alguna empresa conocida o tal que sea, o sea, algo morboso, ¿no? Si alguien que te haya rechazado en algún, o sea, algo así conocido. No, bueno, siempre hago la coña de que me rechazaron de guionista en El Hormiguero y que eso es algo bueno, pero es que es una chorrada porque, bueno, ellos abrieron hace unos años, abrieron una convocatoria para guión para El Hormiguero cuando todavía no era facha. Perdón, Bueno, cuando era un Bien, programa bien. de entretenimiento sin más, mandaron una Sí, convocatoria. sí. ¿Quieres ser guionista en El Hormiguero? Mándanos una prueba. Entonces hice una prueba de guión y no me aceptaron. Entonces siempre hago la coña. De hecho, en mi currículum lo pongo, no me aceptaron en El Hormiguero de guionista y creo que es algo bueno. Lo pongo así. Una de las últimas líneas Es del buena, currículum. buena esa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, Pero y bueno, por, y por rematar, estaría bien, por ya preguntártelo por ser tú, límites del humor, que lo ja. dijiste antes, pero no lo tocamos. O sea, bueno, otra pregunta. ¿Crees en los límites del humor o no? Antes era bastante radical y decía que no. Pero ahora, se me está a punto de acabar la batería, me parece, ¿eh? Ah, no, aún me llega. Perdón, es que me Vale. salió aquí un aviso. Si no, magia, cerramos ya cuando desaparezca Víctor. Mira, voy a grabar una despedida. Oye, muchísimas gracias por traerme. Y después lo ponéis ahí. Perdona, los límites del humor. Iba a decir que antes era muy radical diciendo que no los hay. Y ahora, últimamente, en los últimos tiempos, estoy dándole una vuelta al argumento. Y todavía no tengo muy clara la respuesta, pero sí que algo que dije, yo hice una charla TED precisamente de esto hace unos años, y aunque hay cosas en la charla que quitaría ahora mismo, sí que hay algo que sí que a lo que acudo cuando me preguntan, y es que el humor, o sea, si lo que estás haciendo es humor, o sea, si tu intención a la hora de hacer el chiste es hacer humor, no hay límite, ¿vale? Pero si tu intención es molestar o incomodar o reírte ahí sí que creo que hay límites, porque para mí eso, o sea, si tú te ríes de alguien, digamos, desde una superioridad, eso no es humor, eso es bullying, ¿vale? Entonces ahí sí que creo que hay como una barrera a la que yo por la que yo no traspasaría. Creo que debemos meternos y mucho con la política, con la religión, con los terraplanistas, con lo que sea, pero Sobre nunca, todo. pero nunca con alguien que digamos, esté que no hacerlo desde una situación de privilegio, ¿no? Entonces ahí, para mí eso no es que no es humor, para mí no es humor, es otra cosa. Entonces ahí sí que podríamos hablar de una barrera, pero el resto, o sea, haz todo el humor negro que quieras, no sé, ríete de lo que sea, pero empezando por reírse de uno mismo. Y a partir de ahí yo creo que tienes un poco de carta blanca, ¿no? Para hacer lo que quieras. Y al final se trata de ser eso, de la intención. Y por eso que en redes sociales muchas veces se pierde el contexto. ¿Dónde estaba este chiste? ¿Por qué se dijo en este momento? ¿Qué estaba pasando alrededor? ¿Cuándo se dijo? ¿En qué año? Entonces, eso. El contexto y la intención creo que marcan si estás haciendo humor o si Totalmente. estás haciendo otra cosa. Pues muy bien, muy Borja, bien. ¿algo Buen más final. tal o Nada despedimos? más.
despedimos por Pues- aquí, si os parece. Pues, oye, Víctor, mil gracias de verdad por venir a un podcast como el nuestro. Muchas gracias. Que tal, estamos encantados y esperamos verte el año que viene en la Lareira o en cualquier otra conferencia. Exacto. Ojalá, Pues que ya ojalá, tenía yo ojalá. ganas de estar en algún evento friki, que hacía tiempo que no me tocaba presentar uno, y ojalá, yo qué sé, no lo sé, pero si en la Lareira 2, pues genial. Y si Venga, no, es seguro que coincidimos en algún otro sarao, que a mí estas cosas eso me es. gustan mucho. Genial. Pues Bueno, muchísimas Muy gracias por tu bien. tiempo y Muchas nada, eso, gracias. nos seguimos. gracias a Muchas vosotros. gracias. Nos Chao. Hasta vemos. luego. Gracias, Chao, Víctor. chao.